Nibin El Gamal, modelo, socialité y diseñadora de interiores egipcia. Fue la primera esposa del jeque Ahmed Al Maktoum, jefe de la aerolínea Emirates, y uno de los hombres más ricos de Oriente Medio. Es tío del gobernante de Dubái, el jeque Mohammed. Tuvieron un amor increíble y una vida lujosa. Sin embargo, la traición, las esperanzas truncadas y un destino destrozado la esperaban al final. ¿Cómo un romance perfecto se convirtió en una pesadilla? ¿Por qué el jeque no quiso reconocer a su hijo común? ¿Y cómo terminó esta dramática historia? No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. Empecemos. Nibin nació en una de las familias más ricas de Egipto y creció en un palacio rodeado de lujo. La chica se licenció en diseño en la prestigiosa Universidad de Alejandría. Nunca imaginó que viviría una vida tan tumultuosa como para que hablaran de ella en periódicos y revistas de moda. A Nibin solo le interesaba su profesión. Incluso se trasladó a Londres para perfeccionarse. Aquí se matriculó en la American Intercontinental University, se graduó con éxito y empezó a dedicarse a su negocio favorito y rentable. A la chica también le encantaba viajar. Su pasión por el turismo la llevó a Dubái. Si ella supiera cómo iba a terminar este viaje. Después de hacer turismo, la chica decidió cenar en un restaurante japonés. Allí conoció a su futuro marido. El nuevo conocido se llamaba Ahmed bin Said Al Maktoum. Era tío del gobernante de Dubái, el jeque Mohammed. En aquella época, el jeque Ahmed era el hombre más rico de Oriente Próximo. El volumen de su patrimonio superaba ligeramente incluso la fortuna del rey de Arabia Saudí. En el momento del encuentro, Nibin ni siquiera se dio cuenta de que había conocido a un multimillonario. El hombre se comportó muy modestamente. Mantuvieron una agradable charla e intercambiaron números de teléfono. El verdadero estatus de Ahmed solo quedó claro en la segunda cita. Llevó a su nueva conocida una pila de revistas brillantes con sus retratos en las portadas. Nibin, una chica modesta, quedó sorprendida, intrigada y enamorada. Al parecer, el amor era mutuo. Entre el hombre y la mujer se había tejido un romance vertiginoso. Áticos elegantes, yates privados, desfiles de moda y viajes interminables a resorts de lujo pasaron a velocidad caleidoscópica. Según admitió el propio Nibin, se sentía la mujer más feliz del planeta. La egipcia no dudaba de que todo se encaminaba hacia la boda, pero prefería no hablar directamente de matrimonio con Ahmed. A escondidas de él, la chica compró el mejor vestido de novia en los famosos grandes almacenes londinenses Harrods y estaba deseando ponérselo. Pero Nibin no tenía ni idea de que el jeque resultaría ser tan astuto que montaría la ceremonia nupcial y luego engañaría a la novia. Pero, ¿cómo se realiza una boda falsa? Vamos a revelar esta intriga muy pronto. La relación de Ahmed y Nibin fue perfecta solo durante el primer año que se conocieron. Luego, como suele ocurrir, la chica empezó a sospechar que su prometido era un embustero. La pareja pasó el tiempo entre viaje y viaje en Londres. Era conveniente para los ambos. Tras licenciarse en diseño, Nibin abrió aquí una agencia inmobiliaria de lujo. Ahmed dirigía la mayor aerolínea árabe, Emirates, con sede en la capital británica. Visitaban los teatros y salas de conciertos de Londres, participaban activamente en la vida social. La chica estaba locamente enamorada del hombre. Si me pidiera que me tirara al río, lo haría. Así describió ella su estado de entonces en una entrevista al diario británico, Standard. Los primeros presagios de una futura pesadilla aparecieron un año después de conocerse. Nibin se hace amigo de la prima de Ahmed, llamada Nobu. Un día estaban cenando en un restaurante. Tras unas copas, Nobu le contó a su amiga que el jeque tenía una esposa secreta que vivía en Líbano. Además, dio a luz a una niña de él, que Ahmed no reconoce oficialmente. Nibin no se lo creyó al principio, pero más tarde recibió muchas pruebas de la doble vida de su prometido. Un año después, encontró restos de pintalabios rosa en la almohada del piso donde vivía con Ahmed. Se armó un escándalo y ella decidió dejar a aquel hombre rico pero infiel. Sin embargo, él juró que el pintalabios no lo había dejado su amante, sino la criada. El jeque colmó a Nibin de regalos caros, pero ella se mantuvo firme en su decisión de romper la relación. Entonces el jeque utilizó un último argumento. Declaró que había decidido casarse oficialmente con la chica. Y este argumento funcionó al 100%. La única condición que puso el jeque fue que el matrimonio se celebrara según una costumbre musulmana simplificada. En el mundo islámico, este tipo de ceremonia se denomina urfi.
No implica una boda fastuosa con la invitación de muchos invitados. Solo las personas más cercanas de la novia y el novio son invitados a Urfi. En su presencia, los recién casados repiten 3 veces la frase, «Estamos casados», y luego pronuncian el juramento de fidelidad. El documento matrimonial es firmado por testigos, pero no suele registrarse ante las autoridades estatales. Nivin y Ahmed se sometieron precisamente a ese rito en enero de 2007. Sin embargo, por parte de este último, el documento no fue firmado por familiares, sino por algunos de los ayudantes del jeque. Como se supo más tarde, este era el principal truco del novio. En caso de juicio, sus hombres podrían negar de todas las maneras posibles que la ceremonia se hubiera celebrado realmente. La egipcia tomó al pie de la letra la ceremonia de Urfi y volvió a ser feliz. En su mente, se convirtió en una esposa legítima con todas las consecuencias. En particular, ya no tenía que ocultar su relación extramatrimonial a sus padres, musulmanes estrictos. Unos meses más tarde, la mujer se quedó embarazada. Aquí empezó la verdadera pesadilla para Nivin. Tras enterarse del embarazo, Ahmed primero la felicitó e incluso aceptó casarse con ella en público. Luego simplemente desapareció. La mujer, preocupada, voló a Dubái para averiguar qué ocurría. Sin embargo, no le permitieron ni pisar el umbral del palacio. Los hermanos del jeque la llamaron cortesana que no tenía derecho a conocer al noble Ahmed. Además, le dijeron que el jeque llevaba mucho tiempo saliendo con la hermana del rey marroquí y que pronto se casarían oficialmente. Nivin se puso histérica, pero ni siquiera eso consiguió derretir el gélido corazón del embaucador jeque. De hecho, la echó cruelmente de su vida cuando la mujer llevaba a su hijo bajo el corazón. Nivin tuvo que dar a luz sin el apoyo de su falso cónyuge ni de sus familiares, muchos de los cuales le dieron la espalda. Llamó a su hijo Said en honor de padre de Ahmed. Pero era como si el jeque se hubiera olvidado de su vástago. Ni una sola vez vino a ver a su hijo, y mucho menos a prestarle ayuda económica. Unos meses más tarde, un amigo la llamó y le aconsejó que encendiera la televisión árabe. Lo que Nivin vio en la pantalla la conmocionó. El hombre con el que se había casado menos de 2 años antes se había casado con su propia prima. Nivin sintió que el suelo se le escapaba de debajo de los pies. Durante un mes, intentó sin éxito llamar a Ahmed. Por fin le contestó. El jeque le dijo que no la quería ni a ella ni al bebé. Esta conversación acabó con un ataque de nervios de la chica, que apagó el teléfono y se encerró en su piso. La policía la encontró sentada en su cama llorando, y sus amigos temían que pudiera hacerse algo terrible. Sin embargo, Nivin decidió ser fuerte y obtuvo la manutención de su hijo a través del tribunal londinense. Gracias a una prueba de ADN, consiguió demostrar la paternidad de Ahmed. Pero la ceremonia de Urfi no fue reconocida como matrimonio. No existe tal término en la legislación británica, y un matrimonio solo puede celebrarse a través de las autoridades estatales. Gracias a su talento para los negocios, Nivin consiguió llevar una vida normal en Londres. Ahora se dedica con mucho éxito al diseño de propiedades de lujo y a actividades sociales. La mujer vive en una casa de élite cerca del Palacio de Buckingham. Parece feliz y segura de sí misma. Pero solo sus allegados saben la carga de dolor que lleva en el corazón. Al fin y al cabo, a cambio de un amor puro e ingenuo recibió una despreciable traición, que casi la lleva al suicidio. En 2012, Nivin fundó una organización benéfica que lleva el nombre de su hijo, el jeque Said bin Ahmed bin Said Al Maktoum, para apoyar a personas de cualquier parte del mundo víctimas de guerras o desastres naturales y proporcionarles atención médica. En 2019, el jeque Ahmed se casó por 3ª vez y tuvo un hijo, Mohammed. Su primogénito Said tiene ahora 15 años. Creció como un niño inteligente pero enfermizo. Cuando tenía 2 años, los médicos le descubrieron una rara enfermedad inmunitaria que ponía en peligro su vida. La enfermedad se superó, y el jeque Ahmed ayudó pagando las facturas médicas. Sin embargo, nunca habló con su hijo. Y no hay dinero que pueda sustituir el amor de un padre. ¿Qué opinas de esta dramática historia de amor? Escribe en los comentarios. Suscríbete al canal, no olvides darle a me gusta y compartir. Hasta pronto.